concepto que me parece muy guay del mundo de la arquitectura, ¿no? Que es la soft architecture, ¿no? Que es esta arquitectura blanda, ¿no? Que está viva, que muta, ¿no? Y que evoluciona, ¿no? con nosotros, con las personas. Me parece muy interesante este concepto en el ámbito de la arquitectura, pero me parece muy interesante trasladarlo también al mundo de, bueno, las organizaciones y a las personas, ¿no? Creo que en este contexto bueno, hipercambiante en el que estamos, un valor imprescindible hoy es que tengamos esa capacidad de ser flexibles, ¿no? Y esa adaptabilidad. Vale, sí, yo para... Creo que el valor está en lo que resuelve un problema o que cubre una necesidad. Y coincido con lo que decía Xavi, ¿no? Y eso va a depender del contexto, de la persona y de quien recibe ese valor, porque al final el valor es subjetivo y creo que en donde se une el concepto de valor con el concepto de diseño es justamente en la persona y en entender ese comportamiento, en entender a las personas, entender cuáles son los problemas que tienen esas personas y cuáles son las necesidades que tienen esas personas y cómo cambian en el tiempo. Pero cada vez que pienso en el valor, me cuesta mucho salir de esas dos cosas, de resolver problemas o de cubrir necesidades. Y cuando, al menos en mi mundo, el diseño de productos digitales hay muchos, cada vez más, pero no todos resuelven un problema real o no todos cubren una necesidad. Y ahí es donde reside el valor, en mi opinión. Pues yo, como casi antropóloga, voy a sumar a la subjetividad lo que creo que también hay otro factor que es el cultural en la creación de valor, ¿no? Porque me parece, ¿no? Si entendemos la cultura también como un marco, ¿vale? Un marco que da sentido al mundo, el valor sería también aquello que es significativo en ese mundo, ¿no? Y en esa creación de sentido del mundo. Y lo puede haber de muchos tipos, puede haber el más común, ¿no? El más popular, que a menudo nos referimos, puede ser un valor económico, pero puede haber un valor simbólico también, puede haber un valor emocional. Por lo tanto, yo creo que en el valor también hay mucho de compartido, mucho de transmitido, y también creo que ese factor, ¿no? Que no siempre es desde la subjetividad, sino que la subjetividad también muchas veces está construida desde fuera, ¿no? Nos parece que es muy individual y suele ser también muy grupal. Creo que acabamos de destrabar totalmente que el valor está 100% ligado a lo económico, porque no está guionado, o sea, yo no había escuchado sus respuestas, pero ninguna fue por ese lado. Y si hablamos de lo cultural, hablamos de las emociones, hablamos de las personas y el valor en el tiempo, incluso los espacios, pero lo que no estamos hablando tanto es como qué plataformas, artefactos o formatos alojan ese valor hoy o ese valor en el futuro. Y como tenemos acá a Xavi y a Cris, que quizás pueden responder esta pregunta de lugares muy distintos, queremos saber un poco cuál es esa plataforma o ese formato que aloja ese valor. Vale, yo hablaré pues esto desde mi ámbito, ¿no? Más desde el mundo físico y sobre todo de los como acontecimientos más efímeros. Si hablamos eso, ¿no? Entendemos esta pregunta como formatos o plataformas, ¿no? que son relevantes hoy y que vemos que tienen potencial para el futuro, ¿no? Yo hablaría de lo que son microeventos, ¿vale? Como puede ser hoy, por ejemplo, ¿no? Un evento al final que está cuidado y sobre todo que da pie a generar ese vínculo, ¿no? A través de una propuesta pues, de intimidad, ¿no? Y donde consigues conectar. También me parece muy interesante, y soy muy fan y voy a todo lo que puedo, todo lo que son pues, estas cápsulas, que son pues, activaciones probablemente pues, itinerantes, ¿no? Puede ser un formato, un festival de arquitectura, una bienale, un salone, ¿no? O incluso un festival, donde pues, hay diferentes profesionales, colectivos, artistas, ¿no? que proponen su proyecto y que se genera comunidad, no solo con el sector de los diseñadores o quienes esté detrás, sino que también conectan con lo local, ¿no? O con esa comunidad de público
más general, ¿no? que está alrededor, y creo que el público empieza a formar parte de la conversación, ¿no? Y no damos un mensaje cerrado, ¿no? Como una campaña, sino que... unidireccional, ¿no? Exacto, abrimos, ¿no? Y para mí eso es pues, cultura, ¿no? Abrir esos espacios para que venga bidireccional, ¿no? Creo que todo lo que tenga que ver con lo comunitario, ¿no? Realmente, pues, por ejemplo, soy súper fan del proyecto de Mary. Y creo que todo lo que sea, pues eso, espacios de co-creación, el mundo de las residencias y demás, creo que ahí hay muchísimo valor y espero que se quede mucho tiempo. Y luego, por último, por no ser un poco la boomer, ¿no? Voy a hablar también del mundo como digital, ¿no? Creo que también hay muchísimo valor en lo que son propuestas híbridas, ¿no? Pero cuando están hechas desde, bien, ¿no? Creo que hay híbridos bien, híbridos no tan bien. Pero creo que cuando hay una propuesta que está pensada desde lo experiencial y lo digital te lo lleva a amplificar, ¿no? Pero sigue siendo lo importante la experiencia y no lo aspiracional, creo que también hay mucho valor ahí, ¿no? Yo por añadir un poquito de lo que decía, ¿no? De lo que decía Chris. Chris ha centrado mucho en lo social y yo creo que, hablando de lo social, el gran almacén de valor de los últimos 20 años han sido las redes sociales, que es el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo, donde hay una masa crítica muy grande, donde el potencial de escalabilidad es virtualmente infinito, ¿no? Y ahí estamos todos, ya sea LinkedIn o Instagram o Twitter, hay infinitas formas. También es verdad que el concepto de red social ha ido mutando, pero no, 20 años después no lo hemos superado ni lo hemos matado, sino que seguimos ahí de algún modo, ¿no? Y nos movemos en ese entorno, ¿no? Y en ese entorno es valioso porque pasamos tiempo y como animales sociales pues nos gusta, ¿no? Es algo autotélico, es decir, pasar tiempo con gente nos es relevante a nosotros, nos es valioso. Y luego ahí también hay desde el punto de vista también desde el otro lado, ¿no? Desde las marcas, ¿no? Hay atención, por un lado, ¿no? que es un capital cada vez más escaso, la atención, y básicamente eso. Y luego también una cosa que vemos, yo veo mucho desde la parte de estudio de cómo se consume contenido, etc., es el live. Yo creo que el live es el gran... Nosotros en Telefónica lo vemos como un poco el hack a toda esta parte de abundancia, donde tenemos tanto que consumir que al final pues da igual si consumes un podcast u otro o estás con otra cosa, ¿no? Y en ese caso el live es un hack a toda esa abundancia, porque es el aquí y ahora, ¿no? Y me voy mucho a lo que decía Chris incluso de los eventos físicos. Es que si no estás hoy aquí ya no lo... Bueno, porque se graba, ¿no? Pero muchas veces si no estás hoy aquí ya no lo ves, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, de audiencias, yo trabajo en la parte de innovación, entonces no estoy tan cerca del producto en el día a día, ¿no? Pero cuando vemos métricas, por ejemplo, a día de hoy, todos los picos de consumo, no solo en España, sino en otras latitudes, en Brasil, en Alemania, siempre son directos, siempre. Directo de la final de Champions, el Mundial, las Olimpiadas, no tiene por qué ser vinculado al deporte, también Eurovisión, por ejemplo, tiene un pico de audiencia muy grande, ¿no? El directo se puede entender también desde un punto de vista unidireccional, ¿no? Que es al final el broadcast, pero vemos también que que el directo ha mutado, ¿no? ¿Qué es Twitch? Pues es un directo continuo. Aquí me parece muy interesante la idea de Twitch, por ejemplo, porque no sé si sois consumidores de Twitch o de alguna plataforma de streaming, pero lo interesante es que el contenido lo construye también el viewer, la audiencia, ¿no? Porque muchas veces si seguís algún streamer, veréis que el streamer lo que hace es interactuar con lo que la audiencia va pidiendo, va contando, y así un poco él hace de facilitador, de orquestador, etcétera, ¿no? Entonces, un poco eso. De alguna manera estamos como trayendo que si pensamos en qué condiciones tenemos que curar, quizás la condición es el curar lo menos posible o dejar a la deriva o a la vista de todos, digamos, eso que nos vuelve seres humanos, que nos permite vincularnos, ¿no? Ya sea desde Twitch, que es un ida y vuelta a una conversación con un desconocido, que quizás hace unos años nos decían no hables con nadie que no conoces, y hoy es la esencia de las redes sociales, hasta cómo forjamos un espacio que permita que estos intercambios sucedan. Y pensando quizás en redes sociales,
y porque vivimos en un mundo en el que estos códigos se están cambiando todo el tiempo, me pregunto, Nati, ¿qué pasa o cómo se construye valor simbólico en una cultura que todo el tiempo cambia esos códigos? Que casi que estamos aprendiendo esos códigos todos los días y los estamos forjando entre todos en cada interacción que tenemos. Voy a dar un paso atrás a esto que dices, porque se habla mucho del cambio cultural. Me parece que la cultura tiene como dos caras, ¿no? Un poco contradictorias entre sí, pero funcionales y complementarias en realidad. Por una parte, es verdad que está el cambio cultural, como adaptación también al entorno, que no requiera una adaptación biológica, ¿no? Y esto es una ventaja competitiva que tiene el ser humano versus otros seres. Pero también está en la construcción de estabilidad, de hacer que el mundo social no muera con la muerte del individuo, ¿no? Sino que de alguna manera perdure. Y yo creo firmemente que hay más cosas estables y que perduran, que no las cosas que cambian, pero es verdad que es más perceptible aquello que cambia que no aquello que perdura, ¿no? Porque lo damos por hecho. En cambio, como que el cambio nos fascina. Pero un poco recogiendo esto, yo también lo que veo es que lo que cambia suele ser lo más superficial, o lo que cambia más fácilmente. Y no sé si lo decía Mary o Manu en sus conferencias, ¿no? Pero hay como también, bueno, como que el cambio real lleva tiempo. Y es cierto, o sea, los cambios estructurales, los cambios que son realmente profundos, no son tan inmediatos. Entonces, para mí, mi manera de entender la cultura también es casi como si fuera una cebolla, ¿no? Donde hay unas capas externas que son más moldeables, y ahí pueden estar pues, los lenguajes, ciertos códigos, ciertos comportamientos, pero en el corazón de esa cebolla, que es mucho más inmutable y mucho más, digamos, estable, hay pues, unas motivaciones, unos deseos, unos miedos, ¿no? Que en realidad es lo que nos empuja a actuar de una manera u otra, o el instinto de supervivencia, o diferentes cosas, ¿no? Entonces, para mí, si queremos crear un valor real, duradero y profundo realmente, creo que tenemos que rascar en esa cebolla, ¿no? Quitar capas y ir a buscar allí. Y después, es verdad, no digo que los códigos no sean importantes, ¿no? Que entender esos lenguajes, la manera como la gente los tiene para transmitir o expresarse y tal, me parece que es importante porque al final la gente tiene que sentir también que estás hablando su idioma, ¿no? Que los entiendes, y también esa capa externa es lo que te ayuda a conectar en un primer momento. Pero me parece que donde está el valor es en el saber ir al corazón y el saber qué es lo importante de aquí, ¿no? El que nos está diciendo. Y por ejemplo, yo esto lo veo mucho cuando hablamos, ¿no? También se le da mucha importancia a las generaciones y sobre todo a las generaciones jóvenes. Estamos obsesionados los que trabajamos con marcas, ¿no? En conectar con los jóvenes. Y pues empezamos con los millennials, ¿no? Los millennials de una manera, los zetas son de otras, ahora estamos con los alfas. Y es verdad que un poco, pues cada uno ha creado sus códigos, ¿no? Y tienen sus lenguajes y tienen sus fórmulas. Pero al final todo eso viene de una necesidad casi vital y del momento en el que se encuentran en su fase de crecimiento, ¿no? Y de evolución como individuos, que es el crearse una identidad y el buscar su espacio en el mundo, ¿no? Y entonces eso pues siempre hay que construirlo desde la oposición a la generación inmediatamente anterior. Por lo tanto, si lo entendemos desde ahí, en realidad eso es muy estable y vamos a entender también mucho más rápidamente el cambio, ¿no? Por lo tanto, mi propuesta es esa, que rasquemos en esa cebolla y vayamos al corazón, a lo que son las motivaciones reales. Me pregunto entonces si en esta conversación lo invisible es la esencia o lo que no cambia, porque lo visible es esto que creemos que está cambiando todo el tiempo, y quizás no ha cambiado tanto y era súper trendy decir que cambia todo tanto y que no nos va bien porque el cambio es fatal y casi lo usamos como excusa. Que cambian cosas, ¿eh? No quiero decir que no. Me parece que esto de volver a la esencia es la única manera de conectar ya en este momento, que ya hay tanto ruido que si no volvemos a la esencia nos cuesta mucho creer que el otro está siendo genuino en eso que nos está compartiendo. Y volviendo un poco a redes sociales, también me lleva a liberarnos de esos prejuicios, porque de pronto decimos, bueno, la generación alfa es la que está constantemente prendida al móvil, y creo, me la juego a decir que de toda mi familia la persona que más usa TikTok es mi abuelo. Y en serio, está mi hermano para comprobarlo,
pero le bajaron la aplicación hace unos meses y está chocho, porque es como la nueva manera de consumir lo que quiera. Chocho, está muy contento, perdón. Entonces, hay algo de crear contenido y estar todo el tiempo combatiendo esos prejuicios que me lleva a preguntarte a vos, Xavi, desde el lugar en el que están, que curan este contenido todo el tiempo, están diseñando esta plataforma que aloja una inmensidad de contenidos que cada vez es más infinita. ¿Cómo se sigue agregando valor cuando hay que crear más y más? Recién mencionabas el formato. ¿Es la única manera de crear valor ese formato o podemos crear valor en el tiempo a pesar de que cambien los códigos o no tanto a las personas que los consumen? A ver, como hemos venido diciendo, ¿no? Que el valor depende desde dónde se mira, ¿no? Hay un valor empresarial y hay otro valor desde el punto de vista de las personas, ¿no? Entonces, yo al mismo tiempo que trabajo en una plataforma de contenidos, de entretenimiento, soy consciente de que probablemente optimizar el valor para la empresa no significa optimizar el valor para la persona o para las personas, ¿no? Entonces, eso es una primera reflexión. Entonces, aquí yo creo que no podemos separar las humanidades, ¿no? de todo esto, es decir, entender que al final hay una persona con un contexto, etcétera. Es decir, y cuando, por ejemplo, vemos TikTok, pues hay un algoritmo que optimiza la función de valor que es pasar más tiempo en la plataforma, ¿no? Entonces, es un poco moverse como entre dos aguas, ¿no? Porque por un lado, no puedes ser ajeno a la manera de consumir, y yo llevo estudiando mucho cómo se consume contenido corto, que cambia por completo respecto al contenido largo, ¿no? Entonces no puedes subir y no puedes hacer un producto de alguna manera, por decirlo de algún modo, anticompetitivo, ¿no? Y esas formas de consumo de contenido corto tienen que ser de algún modo integradas en una plataforma de entretenimiento para el hogar, pero al mismo tiempo no puedes ser un replicador de eso sin darle sentido, sin darle valor, ¿no? Por ejemplo, el contenido corto es lo mismo en el scroll del móvil que en una televisión donde tienes que utilizar un mando a distancia. Yo creo que no. También la televisión, por ejemplo, se utiliza en un contexto determinado, con un propósito muy determinado, en cambio el móvil es ubícuo, lo tienes todo el rato, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿no? Por un lado, es lo que decía, ¿no? No puedes ser ajeno a esto y tienes que estar mirando, y nosotros estamos mirando mucho el entorno competitivo en un sentido amplio, ¿no? Desde cómo se están integrando los LLMs en experiencia de usuario, porque eso luego te lo puedes traer para una cosa que igual no tiene que ver como es una plataforma de entretenimiento, pero al mismo tiempo también entender cómo consumen las personas, si estamos haciendo bien con ese diseño que estamos haciendo, etcétera, ¿no? Y eso es un poco... Y la pregunta era, porque ahora estaba tratando de hilvanarlo. ¿Cómo abordas el desafío de seguir creando valor con la creación de contenido infinita, casi, o que tienda al infinito? Sí, pues ya lo he ligado. En realidad con esas dos perspectivas, ¿no? Tratar de hacer un poco en un diagrama de Venn, ¿no? ¿Sabéis el típico diagrama que es que hay dos partes y hay una parte donde se une? Pues buscando esa intersección, ese overlap entre las dos partes, que no es sencillo y que además en un ecosistema, por ejemplo, tan complicado como el mío, donde hay que alinear muchos interlocutores, muchos actores y al mismo tiempo incluso muchos países con muchos marcos culturales distintos, ¿no? Es complicado, pero yo diría que es en esas dos. ¿Tienen alguna pista ustedes de cómo ven cuando algo crea valor? Aquí, bueno, podría irme al típico marco, ¿no? Del cuantitativo y el cualitativo, evidentemente. Ese no. ¿Ese no? ¿Cuál? El emocional, el espiritual. Ese es el quali, ¿no? Nosotros hacemos también mucha parte de investigación, tratando de entender cómo distintas generaciones utilizan el producto. Hay muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos mucha exploración también sin el producto, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses reunimos a jóvenes de la generación Z, luego repetimos esto con la generación alfa, preguntándoles, por ejemplo, cómo consumen noticias, si es que consumen noticias, ¿no? Y uno de los insights muy heavy, por ejemplo, me voy un poco por la tangente, pero para que veáis, ¿no? Que ellos, por ejemplo, ya no distinguían entre noticia y contenido. O sea, para ellos un contenido igual a noticia, ¿no? Cuando para mí son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y en ese focus group, por ejemplo, yo tuve que tirar un paso atrás y preguntarles, bueno, vamos a generar una definición de consenso de qué es una noticia, porque si para vosotros cualquier cosa que hay en la red es noticia, pues vamos a tener que ponernos de acuerdo en un mínimo común, ¿no? Entonces, un poco eso, tratando de entender desde lo cualitativo, también incluso, por ejemplo, haciendo etnográficos, por ejemplo, que es otra manera de hacerlo, ¿no? Y tratando de entender pues, esas motivaciones que les lleva a consumir, ¿no?
Y es profundamente contextual. Por ejemplo, yo que sé, un programa no tiene que ver con nosotros, pero Sálvame es malo o es bueno, ¿no? Ya no existe, pero seguro que lo tenéis de referencia, ¿no? Un programa del corazón que se hacía por las tardes, ¿no? Nuestro primer instinto, el más visceral, nos lleva a pensar que sí que es malo porque es todo el rato chismorreo de cosas que están pasando con los famosos, ¿no? Pero la tele cumple también una función social para mucha gente que vive sola, ¿no? Entonces, no trato de defender ahora Sálvame, sino lo que trato es de explicar la complejidad que hay detrás de eso, ¿no? y que muchas veces los artefactos culturales, los productos que creamos son polisémicos, tienen muchas lecturas y es importante entender desde ahí, ¿no? Al mismo tiempo no se puede dejar de lado, perdón, no me alargo más, que al final hay que responder a unos KPIs de negocio y nosotros tenemos pues ciertas métricas, ¿no? Lo que le llaman las North Star Metrics, ¿no? La métrica dorada que vas siguiendo un poco, que no te puedes despegar de ahí. Es decir, si, por ejemplo, uno de ellos importante es la frecuencia, ¿no? Cuántas veces entra en la televisión. Si eso decrece, pues es malo porque utiliza menos nuestro producto y es un proxy muy bueno para ver que estamos más cerca de que se den de baja del servicio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, es un juego de equilibrios, no siempre es fácil y no siempre termina como a uno le gustaría, pero sí que yo creo que hay que balancear esas dos partes. Estamos hablando de métricas y de cómo medir algo. Ahora, ¿qué pasa cuando eso que medimos es verdaderamente invisible? O sea, cuando lo que estamos midiendo no es la baja de esa suscripción, sino eso que no podemos ver o incluso reconocer, o que tenemos que salirnos mucho de nuestros prejuicios para poder verlo. Esta pregunta es para Chobe y para Nati. De estas cosas que generan valor pero no podemos ver, ¿cómo creen que podemos reconocerlas, en primer lugar, evidenciarlas en un segundo lugar, o sea, hacer que todos los que están en esa sala también las vean igual que nosotros, y por último, medirlas? Hay algo que me gustó mucho de la charla de Manu, creo que tiene que ver con esto, que es a través del uso del lenguaje. El lenguaje y crear narrativas que nos permitan explicar y ponerle nombre a esas cosas nos ayuda a darles una entidad que no siempre es obvia para todos y que no siempre está ahí a la vista. Como un ejemplo súper concreto, dentro del contexto Travelper, que es algo súper específico, ¿no? Racional, viajes corporativos, bueno, el propósito que tiene el usuario es ir de un punto A a punto B, tener una reunión, y nosotros necesitamos movernos del camino básicamente como producto. Dentro de la compañía se mide eso, bueno, cuál es el precio que nosotros podemos ofrecer y tal, pero hay un momento súper interesante dentro de los viajes corporativos que es volver a casa. Y eso tiene un valor emocional enorme que no está en ningún lugar. Y si como Travelper, como producto, hacemos bien, ¿no? Nuestro trabajo, o sea, agregamos el valor que nosotros queremos agregar, las personas cuando vuelven a su casa vuelven sin problemas, vuelven con su familia, vuelven con sus seres queridos, y eso también tiene un valor que es muy difícil de explicar. Y ahí como equipo de diseño lo que hicimos es hacer un momento o una instancia, una oportunidad de crear valor que no existía, que era intangible dentro de los planes de la empresa y los objetivos y los KPIs, que nosotros empezamos a ponerle un nombre dentro de la experiencia del usuario y empezamos a identificarlo como un momento, como una oportunidad para generar valor, ¿no? Entonces el lenguaje y a través de contar historias y de ponerle nombres a momentos es una manera. Y la otra manera es a través de señales, ¿no? De buscar señales que no necesariamente son métricas, ¿no? Porque a veces las señales pueden ser, bueno, como decía Xavi, ¿no? De proxies o señales que nos ayudan a entender que algo está por pasar o que hay comportamientos en una dirección. No son necesariamente métricas, pero sí señales que anticipan determinados comportamientos o acciones. ¿Qué momento de volver a casa? Más un viaje de trabajo. Especialmente después. A veces cuando es de placer no te quedarías en el sitio. Yo lo que percibo también es que en el mundo empresarial
y esto enlaza un poco con el rifirrafe que habéis tenido, ¿no? Como que se le daba mucho valor también, que habéis tenido con lo cuantitativo, ¿no? Pero es verdad que el dato da mucha seguridad, el dato da confianza, ¿no? El dato pesa mucho, pero el dato se deja cosas también, ¿no? Y el dato tiene una cosa que percibe mucho, creo que el volumen, ¿no? La penetración, la cobertura de algo, lo compartido que puede ser algo, pero no la profundidad y no la intensidad, ¿no? De eso. Entonces, es incompleto. Para mí no es malo, pero me parece que es incompleto. Entonces, yo estoy muy en la línea de Xavi, de apostar también mucho por lo cualitativo, de buscar el sentido de las cosas, ¿no? Lo de que un grupo o una persona, ¿no? Tiene el significado que le da y el valor que le da a algo, y eso solo lo puedes hacer hablando con esa persona. También me pregunto, ¿no? ¿Qué tiene más valor? ¿Algo que gusta a muchos o algo que gusta menos pero más profundamente, ¿no? Y yo tiendo a escogerlos, me parece que es más interesante lo segundo, me parece que lo primero tiende a la mediocridad, ¿no? Como algo que, bueno, sí que en general está bien, ¿no? Pero como que no acaba de ser tampoco muy relevante para nadie, ¿no? Es lo que gusta a todo el mundo un poco. Creo que podríamos tener otra conversación paralela, ya la vamos a grabar en un momento, de si el gusto transforma o no. O en qué momento pasamos a hablar de gusto transformación, si el gusto es ese primer awareness de, bueno, ok, voy, lo uso, lo adquiero, lo que sea, y qué pasa después. No me voy a meter ahí. Sí, me acuerdo cuando hablamos que decíamos, podemos encontrar cualquier dato para contar la historia que queremos contar hoy. Ese dato puede recabarse de mejor o peor manera, también podemos juzgar cómo estamos recabando ese dato. O cómo lo interpretas también, ¿eh? Es que es muy interpretable el dato. Y hoy más que nunca porque vemos un post y lo retuiteamos sin ni siquiera saber cuál es la fuente. Entonces hay algo de esa famosa frase de dato mata relato que quizás estamos poniendo un poco en juego en estas épocas. Y hay otra cosa que también me parece importante y enlaza un poco con lo que decían Manu, lo que decía Nicolás. No le digas Nicolás. Sobre el lenguaje, la importancia del lenguaje también, creo que también es clave el entender, en antropología se utiliza mucho la diferencia émica-étic, ¿vale? Que viene en realidad de la lingüística, para diferenciar un poco entre el sistema de categorías del grupo social que estás analizando versus el que tú utilizas académicamente o el de tu propio grupo social, ¿no? Y ahí me parece que es importante también entender, o sobre todo en el momento de entregar ese valor, ¿no? O ese servicio, ese producto, lo que sea, encabirlo o entregarlo de la manera que sea natural para ese grupo. No intentar meterlo con tus categorías, ¿no? O tal como tú lo entiendes, sino realmente buscar el espacio y el sentido que ese grupo le otorga. Estás trayendo de vuelta a las personas a esta conversación, y así empezó la conversación con Chome cuando hablamos hace unas semanas, mes, no lo sé. Y también estamos hablando un poco de qué pasa cuando diseñamos. ¿Qué pasa con estos equipos cuando diseñamos? Travelpark pasó de ser una startup muy pequeñita, hoy ¿cuántos son? Más o menos, mil y pico. Casi 2000. Casi 2000. Y además estamos atravesando un montón de cambios, ¿no? De tecnología, de cultura, como hablábamos antes, de cómo hacemos las cosas, pero también qué significa para estos equipos crear valor cuando en la scale-up del lado están haciendo un layoff que cada 3 meses se quedan 100 personas sin trabajo. Y en esta conversación me interesaba mucho que escuchen la perspectiva de Chome de qué pasa con estos equipos cuando crear valor pareciera que es más fácil. Entonces la pregunta es, con estos cambios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos creando más con menos recursos? ¿Podemos despedir a la mitad de nuestros equipos? ¿Podemos redistribuir ese valor y que se queden papando moscas en sus casas porque no tienen que hacer? ¿O qué hacemos con ese exceso de productividad y con ese exceso de valor que está siendo casi pedido por todos los usuarios y las personas de este mundo? Reemplazamos a todas las personas por inteligencia artificial. Es súper interesante. No, claramente no. Es súper interesante porque lo que estamos viendo es, primero, que la inteligencia artificial, si bien es cierto que en lo esencial y en los conceptos primarios de cómo trabajamos es una tecnología más, y ya hemos pasado por varias olas de nuevas tecnologías,
la diferencia que tiene es que viene a cambiar varios paradigmas, porque es una tecnología que puede generar, ¿no? Como esto del Generative AI, ¿no? Como es una tecnología que genera cosas por sí misma y eso cambia de base varias cosas. Entonces, lo que está pasando muy interesante dentro, al menos de Travelperk, es que nos está forzando a repensar cómo trabajamos y repensar los roles que creíamos que eran inamovibles dentro del equipo. Entonces están moviendo unas fronteras, ¿no? Al menos en el diseño de productos. Nosotros tenemos a la gente de producto que hace la estrategia del producto, del negocio, a los diseñadores que transforman eso en una solución específica y a los ingenieros que lo desarrollan. Hoy vemos que esas fronteras se están corriendo un montón. Entonces, eso hoy nos está forzando a nosotros a decir, bueno, esa tríada ya no tiene roles tan específicos, sino que al final esta tecnología nos permite, ¿no? En estos perfiles en T hacer que esa T sea cada vez más amplia, ¿no? Los brazos de la T. Y lo que está sucediendo es que, al menos Travelperk y las empresas que estoy viendo no están tan interesadas en sacarse gente de encima, o las que están ya lo estaban antes de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no es una consecuencia de la inteligencia artificial, sino que están más interesadas en maximizar la capacidad de lo que cada uno puede producir. Entonces, si con 100 personas antes hacíamos 10, bueno, ahora con 100 podemos hacer 14 o 20 o lo que sea. Entonces es más interesante porque se puede ir más rápido, se puede crear más valor, o iterar más, o experimentar más, ¿no? Que al menos en el mundo del diseño de producto es muchas veces lo que genera el valor a largo plazo, ¿no? Iterar, aprender y probar cosas, experimentar todo el tiempo. Y la velocidad de experimentación hace que podamos encontrar soluciones mucho más rápidas, que antes era mucho más caro porque costaba tiempo y recursos, y esos números están bajando mucho. Entonces, ¿vamos a una abundancia de productos o soluciones digitales o a una abundancia de iteraciones veloces? Yo creo que las dos, y eso ya lo estamos viendo. O sea, ahí están floreciendo herramientas de inteligencia artificial, pero como si fuese la primavera, y de todas esas se van a consolidar y van a quedar pocas, porque al final, ¿no? Volviendo al valor, van a quedar las que realmente resuelven un problema, que curan una necesidad, o que por las lógicas de mercado logren captar mayor atención y tengan mejor presencia de marca, y al final somos seres de hábitos y nos vamos a quedar con una o pocas, pero sí, 100% vamos a ver más herramientas, porque es más fácil generar prototipos, ideas, porque es más fácil llegar a versiones iniciales de productos que antes llevaban mucho tiempo o era muy difícil. Vamos. Hay una idea, un concepto de un economista que me parece muy interesante, que se llama, ahora se ha puesto un poco de moda con todo el tema de la IA generativa, que es la paradoja de Haber. No sé si habéis oído antes hablar de ella, pero básicamente esto es un economista en el siglo XIX en Inglaterra, ¿no? Que se plantea sobre una cuestión en aquel momento que era muy relevante, sobre el uso del carbón, ¿no? El carbón, como sabéis, era una fuente de recursos limitada, y entonces había mucho miedo en que el carbón, como al final es limitado, se acabase, ¿no? Y los ingenieros de la época lo que decían era: no nos preocupemos, porque como vamos optimizando el uso, o sea, cada vez está más optimizado el uso del carbón, cada vez gastará menos y por tanto no se acabará, ¿no? Porque al final seremos súper optimizados para consumir carbón. Y lo que se vio es que no era así, es decir, a medida que el carbón se optimizaba, se consumía más, porque la demanda es elástica. Y yo creo que esto es muy relevante en cuanto a la IA generativa, ¿no? Por ejemplo, estamos tratando de pensar cómo será el futuro con IA generativa, pero desde el presente. Y cuando las cosas se hacen más disponibles, cambia la manera en que tenemos de entender las cosas, ¿no? Otro ejemplo muy bueno de esto, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, es el de las comunicaciones. La tecnología de la comunicación propiamente, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Cuando antes teníamos correo postal solamente, nos pensábamos mucho qué decíamos, porque tardaba además mucho en llegar, ¿no? Y una carta tenía mucho valor porque yo tenía un recurso muy escaso, que además tenía un delay muy grande de tiempo y me tenía que pensar mucho qué decir, ¿no? Claro, si hubiéramos leído qué significa tener WhatsApp
desde ese presente, desde ese pasado, desde ese presente en aquel momento, ¿no? Diríamos, será súper óptimo, porque en 5 minutos ya hemos acabado de decirnos todo lo que nos teníamos que decir. La realidad es que no tiene nada que ver con eso. A medida que hacemos el recurso más disponible, banalizamos eso y lo utilizamos de otras formas y nos permitimos enviarnos 10 líneas de emojis. Cosa que era inconcebible cuando tenías que hacer una carta que tardaba un mes en llegar a la persona, ¿no? Entonces, yo creo que con la IA generativa este tema me parece absolutamente clave. En el momento que haces el recurso, la tecnología más disponible, cambian los modos de uso de eso. Entonces, la manera de hacer producto no va a ser, o yo creo que no va a ser, la misma de ahora pero más rápida. Sino que lo que vamos a hacer, pues en lugar de antes tardamos una semana en presentar un prototipo y haremos, pues por decirle una tontería, ¿no? Porque es imposible pensar el futuro desde el presente, pero haremos 10 cada día, ¿no? Y entonces, yo creo que este es uno de los sesgos que tenemos cuando vemos sobre la tecnología, ¿no? Que la tratamos de mirar como si tuviéramos el correo postal, pues el WhatsApp, ¿no? Entonces, en 5 minutos acabaremos de decirlo todo, ¿no? Pero lo que no sabemos es que el WhatsApp incentiva a que nos porque es gratis, no tiene coste, entonces al final nos podemos permitir esa banalización de comunicar cosas que antes no podíamos, ¿no? Y creo que con la IA pasará lo mismo. En el caso, por ejemplo, en ese sentido, y no me enrollo más, pero me parece también muy interesante cuando se pasó del uso cuando digamos, se difundió el uso de las hojas de cálculo digitales. Se pensaba que todos los administrativos se quedarían sin trabajo y se multiplicó por 10 la cantidad de administrativos que se contrataba, justamente por lo mismo, esa paradoja de Habermas. Como se hace más disponible, hay más incentivo para utilizarlo y al final pues, acaba con un efecto muy paradójico que es que se hace más rápido pero se multiplica por 10 en este caso la cantidad de gente que se dedicaba a esto, ¿no? Bueno. Pasamos de productos a cartas, a WhatsApp. Voy a volver al mundo de lo tangible porque venimos hablando mucho del universo digital y te queremos preguntar, Cris, a vos que trabajas en realmente valorar estas 3 dimensiones, en tratar de traer a floración estos espacios que de alguna manera son lugares de encuentro con un otro que conozco quizás no, pero seguro con una nueva propuesta. ¿Cómo se diseñan estos espacios efímeros y qué valor tiene un espacio efímero versus uno que permanece en el tiempo que puedo acceder cuando quiera? Yo creo que lo que permite un poco lo efímero es, al menos en nuestro caso, es como trabajar con un poco menos de miedo, ¿no? Creo que al final, como no vas a hacer, no sé, pues unas pirámides, ¿no? Que van a estar toda la historia de la humanidad, creo que te puedes permitir, pues, según qué lenguajes, incluso puedes ser más crítico, ¿no? Puedes experimentar más y te da pues esa plasticidad, ¿no? Y ese proceso que creo que sobre lo permanente está y va a seguir y tiene toda su relevancia, ¿no? Pero creo que da mucho de esto, ¿no? Luego, creo que también desde, o sea, un poco como hablábamos antes también, comentabas tú, creo que también es desde lo que hacemos como creadores como lo recibe el usuario, ¿no? Creo que al final cuando trabajamos para un espacio efímero, para un evento, el otro día lo comentábamos con vosotras también, cuando hablábamos nos decíais, nos quedan 2 semanas para el evento y no veas, ¿no? Tenemos como un subidón y es como una locura, ¿no? Creo que yo que también trabajo desde la perspectiva de la producción y también de la creatividad, creo que cuando estamos como en esa carrera, que normalmente son tiempos como muy cortos, ¿no? Y es como algo muy intenso, se genera una energía como pues invisible, inexplicable, ¿no? Y cuando llegas al momento, abres puertas, eso se ha cargado, ¿no? Como de alguna manera y está lleno de una energía, ¿no? Que es increíble, que no se puede explicar, que se ponen los pelos de punta un poco, ¿no? Y creo que si consigues transmitir eso a los usuarios, ¿no? A quien está ahí es increíble, ¿no? Y entonces se genera como esa energía colectiva y creo que el usuario recibe un espacio efímero, como ese acontecimiento especial, ¿no? Al final ese efímero empieza y se acaba, ¿no? Como la vida y formar parte de este momento único y más cuando es un evento en el que puedes, yo qué sé, tocar e interferir en lo que está pasando, etcétera, creo que se genera pues esa magia, ¿no? Que hablábamos también. Ojalá estar generando esa magia ahora. Y si no, al menos, no sé, no quiero ser demasiado ambiciosa, pero al menos que cada uno se lleve una pregunta para debatir en su día a día, como para sacarse del eje. Y para mí ahí está esa magia, ¿no? Que quizás no permanece en el momento, sino de qué pasa después de eso efímero, porque quizás el espacio es efímero, pero lo que viene después es lo que transforma, ¿no tanto? Correcto, ¿no? Al final esa vivencia es
está, ¿no? Y es ese momento y es lo que se queda, ¿no? Y lo que transforma. Nos estamos quedando sin tiempo y mi equipo increíble me está pidiendo que redondeemos. Entonces, para la última pregunta, les voy a pedir que me respondan en una palabra, puede ser muy polémico, y el que tenga dudas después se puede acercar a cualquiera de estos 4 grandes a hacer doble clic en esa respuesta. Pero, ¿creen que creábamos más valor en el pasado, que estamos creando más valor en el presente, o que vamos a crear más valor en el futuro? Puede ser una línea en vez de una palabra, pero... Qué complicado una palabra, no. No lo sé. Pasa palabras. No tengo la respuesta. Yo creo que vamos a crear más valor en el futuro. Sí, soy tecnopista. Yo no lo sé. O sea, Javier decía también al principio, hablaba de la abundancia, ¿no? Entonces, creo que se puede generar... Creo que el mayor valor también aparece cuando hay menos valor, ¿no? Como que de alguna manera en el contraste es cuando lo más brillante es la oscuridad, ¿no? Como que lo reduce más aquello que brilla. Entonces, ahora lo estoy pensando con la inteligencia artificial que ha salido, ¿no? Pero cuando se generen contenidos y contenidos y contenidos, volúmenes inabarcables de contenido generados por IA, que tendrá más valor, ¿no? A lo mejor... Y la carta de vuelta. Pues a lo mejor sí. Entonces, bueno, en esa paradoja y en esa contradicción creo que hay algo interesante donde podremos rascar a ver qué sale. Yo creo que se creará el mismo valor. Digo, nos hemos saltado de una palabra. El mismo de siempre, porque al final tenemos las mismas 24 horas, somos el mismo cuerpo biológico, entonces no puedes valorar más cosas en tu día. O sea, quiero decir que al final también valoras las cosas por contraste, ¿no? Y simplemente lo que antes valorábamos mucho, vuelvo otra vez al ejemplo que ponía de la fotografía, pues lo valoraremos menos, ¿no? O sea, cuando tú puedes tirar instantáneas todo el rato, pues valoras menos la unidad de la foto concreta, ¿no? Cuando utilizas una cámara analógica te piensas mucho qué haces y va por ahí, ¿no? Sí. Yo creo que se está empezando a generar mucho valor ahora en este presente, como mirando a un futuro, ¿no? En cuanto a que creo que venimos de un subidón de información y de todo explotando, ¿no? Y creo que ahora ese avance tecnológico y ese cambio sigue, pero estamos empezando a ser pues como más conscientes, ¿no? de todo esto y bueno, y empezar como a elegir y a no como tragar, digamos, ¿no? Y vamos un poco desde aquí. Creo que estamos creando más valor consciente, es la mejor manera de terminar este panel. Muchas gracias.